Hola tú, ¿quién está viendo esto? Eres muy bienvenido a este video. Me cuesta, es que para hacer el asunto este de hola tú, bienvenidos a todos, es como, ya, sí, creo que lo expliqué por ahí. Este video no es de ninguna serie, ¿ok? Es un video tutorial del Precision, ¿ok? Les digo al tiro, experta yo no soy, ¿ok? Nunca he logrado, creo que he dicho mucho ok. Nunca he logrado avanzar tanto en un mapa, porque sí tiendo a... Hoy como que se me pone claro, oscuro. No importa. Como soy adicta a los mods, van saliendo mapas nuevos y por lo general voy cambiando, aunque ahora me obligué, como empecé la serie, a terminar esa serie en ese mapa y no dejarla media. Pero por lo mismo no he podido comprar muchas cosas. Así es que les voy a explicar cómo juego yo en función del precisión, ¿ok? Lo que he aprendido. Ahora, si es que hay algo que estoy haciendo mal o se me olvidó decir, por favor, déjenlo en los comentarios con lindas palabras, siempre se agradece, ¿ok? Ya, vamos allá. Ahí está, ahí. Ya, ok, yo voy a apagar la lucecita esta del aro, que si bien es chiquitito, pero molesta tenerlo de frente. Ya, mira. Ok. A todo esto. Empecé una partida nueva en mi serie, nada. De hecho, no puse ningún mod. Estoy en obviamente, mapa de juego base, ¿ok? Entonces, primera cosa, cuando uno empieza... bueno, y este tutorial igual sirve por si alguien no sabe jugar 0-0 al farming. Creo que podría servir una especie de tutorial para eso también. Pero es más que nada centrado en el precision, ¿ok? Si se fijan, la barrita, es que, bueno, cuando uno empieza parte así, con esa categoría. En la parte izquierda, ¿cierto? Ahí se agrega esta segunda parte que es la parte del precision, ¿ok? Se los explico más o menos. Esta parte de acá, como dice acá, son los tipos del suelo que tienen tus terrenos. En estos momentos no se ve nada porque no hemos tomado muestra de suelo, ¿ok? Eso es lo primero que siempre hay que hacer, tomar las muestras de las tierras, ¿ok? Y esta parte de abajo, este color, es cuando uno toma las muestras. Ahí ya lo van a ver, ¿ok? Bueno, y para allá las otras cosas no se las voy a explicar todavía. Esta parte de acá es la puntuación ambiental, pero general. O sea, yo en este momento me compré estos tres campos y con estos tres campos, como no les he hecho nada, no lo he tocado ni mirado, solo para comprarlos, nada más. Entonces está todo en 50. Yo no sé por qué tiendo a hablar en porcentaje. Le digo el 50%. Si en algún momento les hablo de porcentaje, me refiero a esto, ¿ok? Parte en 50. Está todo a la mitad, porque nada hemos hecho, ¿ok? Y ahí sigo con los ok. Ya sí lo tengo pegado. Terrible. Una enfermedad. Voy a tener que ir a ver. Em, pero esta parte, esta ventana grande es general, es de todos tus campos. Si uno acerca aquí con el zoom, aparecen estas tablitas que son individual. O sea, si yo trabajo un campo, hago lo que sea con este campo, aquí me va a modificar. Por ende, también va a modificar acá. Pero estos otros no los va a modificar porque estos son de este campo, este es de este campo. O sea, aquí tenemos puntuación individual y puntuación general. ¿Ok? Ok, ya, sigo. Entonces, otra cosa, antes de tomar las muestras. Cuando uno recién parte, ¿cierto? Pues supongamos que no he comprado nada. ¡Oh, y un mapa! Mira qué lindo el mapa. Ok. Ya, ok. ¡Qué terrible! Si uno aprieta para ver las tierras, para comprar las tierras, yo juego con el control y con el mouse. Hago una mezcla, pero en su mayoría con el control. Y con el control es apretando el análogo izquierdo. Nos vamos a esta parte. Y aquí uno cuando aprieta la tierra, cualquier tierra, aparece esta. Esta tablita solo aparece en tierras. Por ejemplo, si es que yo aprieto esto que no tiene... sí, sí tiene tierra, espérate. No sé si hay alguna que no cuente como tierra. Es que hay algunas que no cuentan como tierra, po. Pues aquí no me va a resultar para efectos de... Bueno, me ha pasado que como no hay arado, no me salía. A lo mejor eso lo cambiaron. A lo mejor eso era antes. Ya, olviden lo que dije. No dije nada. Centrémonos aquí. Por lo general uno busca tierra. Que en el fondo lo que sirve, porque si uno ve así,
bueno, sí puede que quieras crear un campo, pero ya los voy a complicar. Olvídalo. Partamos de nuevo. Cuando tú quieres comprar una tierra, uno aprieta, ya aparece esta tablita, ¿ok? La información de la parcela. Aquí te dice el potencial de rendimiento esperado. Esperado, ¿ok? No es 100% seguro, pero para que tú tengas una idea más o menos de cuánto puedes aprovechar la tierra o no. Si es como relativamente buena, relativamente mala. ¿Ok? Bueno, aquí te sale los tipos de tierra que tiene. La verdad, en esto yo no me fijo. ¿Ok? Para mí esto pues no me los aprendo. No, olvídenlo. Ustedes cachan mi memoria. Lo que sí me fijo es en esto. A este tiene 91%. Aquí sí es por ciento. Incluso te aparece la barrita roja. O sea, no es muy buen campo. Si lo que tú quieres, estás buscando campos para poder sembrar y aprovechar tus cultivos, no es aconsejable a menos que sea hierba, ¿ok? Para hierba, como que supongo yo que es donde uno lo hace más seguido, no afecta tanto, pero no son recomendables. A menos que quieras hierba o poner, no sé, comprar este porque te gustó el campo al lado, o esto, por ejemplo, que yo compré y acá quiero poner mi cobertizo, mi granja en general. No lo vaya a usar como tierra, digamos. Estos, por ejemplo, que son los que compré, pero no los compré por esto, en realidad, pero dio la coincidencia. Si se fijan, 110%, ahí se apretó este, 112 y 101. O sea, están en verde, son relativamente buenos. Obviamente hay algunos, creo que este de acá, mira, 121, ¿viste? Hay algunos que tienen un mayor potencial de rendimiento. Como les digo, no es tan así, es como para que se hagan una idea, porque me he fijado en algún campo que dice un tipo de potencial de rendimiento esperado, esperado, y cuando paso por el campo me dice otro porcentaje de rendimiento. Entonces, pero es como para que hagan una idea al momento de comprarlo. Por eso aparece en esta parte, cuando uno compra campo. ¿Ok? Es como eso mismo, para que se hagan una idea, a ver si les conviene o no les conviene y se organicen en base a eso. ¿Ok? Yo compré estos campos porque están como en las tres fases que uno podría encontrar en un campo y así poder mostrar qué es lo que se hace en cada caso, ¿ok? Ok, ya sí. Este está labrado, o sea, no hay ninguna cosecha, nada. Este está sembrado, pero está cultivando, ¿cierto? Y este que ya está listo para cosechar. En un principio había pensado en comprar este, que ya está cosechado, entonces así me ahorro el cosechar, si el cosechar con el precisión no cambia, el tema de cosechar no cambia, se hace de la misma manera, pero es muy grande. Entonces lo que vaya a trabajar acá me va a costar mucho, me va a tomar más tiempo, digamos. Así que por eso me compré estos tres campos. Ya, entonces lo primero, vimos las tierras, ¿cierto? Ya, me gustaron estas tres tierras, las compré. Listo. Les expliqué lo de las tablitas. Ahora vamos a empezar a modificar estas tablitas. Primero, hay que comprar un tractor. Como esto es solo un tutorial y nada más que un tutorial, voy a comprar uno cototo. A ver, a mí me gustan estos, los JCB, los encuentro tan lindos. Así es que... Ah, pero no sé si estos grandotes te permiten los estrechos. No, parece que no. Ay, no, espérate. No, los grandotes parece que no. Y este... Es que como siempre paso... O sea, empiezo con estrecho. O sea, con los medios le pongo estrecho. ¿Por qué le pongo estrecho? Ya no voy a tener que ser uno medio, pero más cototo, digamos. A ver, 246, 246, ¿quién da más? 271, 295, 305, sí, 305, 305, 310, 313, ya, 313, ganó este. Tenemos un ganador. Din, 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 din. Ya, neumáticos estrechos. Esto es lo que andaba buscando. Los neumáticos estrechos son para poder pasar por los campos y que no se destruyan. No se destruyan. No sé por qué de repente cuando termino una palabra se me va la voz. Ok, por eso es el tema de neumáticos estrechos, porque hay un campo que está cultivando, o sea, está sembrando, al parecer no tiene muy alto, pero por si acaso,
para no joder el campo, prefiero ir a la segura y neumático estrecho. Pero tal igual 3.3 está bueno. Ya, esto. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Ah, ya. Esto se le agrega en los... Espérate, que por eso estoy acostumbrada con con el control. Ya. Se le agregan estas cositas a los retrovisores. Esto reemplaza a otra herramienta que después se las voy a mostrar, que son unas antenitas. Yo supongo que las habrán visto por ahí. De hecho, creo que la portada del Precision aparece con esas antenitas adelante. Eso y esto es lo mismo. La diferencia es que, bueno, obviamente esto ya viene incorporado en el tractor, no se lo sacas. La otra parte sí se la sacas. Pero estos no funcionan si no hay luz de día. Lo que se pone adelante que se compra aparte, sí, funciona a cualquier hora, ya sea de día o de noche. Esto solo tiene que ser de día. Y ambos se usan para el tema del abono. En el Precision se abona única y exclusivamente en el primer crecimiento, o sea, al segundo día después de sembrar. O sea, tú siembras y al día siguiente puedes abonar. Y ahí es donde se usan estas cositas. Se lo voy a poner para mostrarles cómo es el asunto, pero también voy a arrendar el otro, las antenitas, cuando llegue el momento. Ok, tenemos el tractor. Vamos aquí en varios, está la antenita y está lo de las muestras. Aquí están. Esta es la antenita que les decía. Esto es lo que se pone en la nariz del tractor y cumple la misma función que lo que se pone en los espejos retrovisores. Pero ahora necesito ¿ok? Que es para tomar las muestras de las tierras. Lo voy a arrendar nomás, porque no, como es solo tutorial, digamos. Ahí me voy a alejar. Como es tutorial, no voy a comprar más tierra. Esto se toma, si ustedes se fijan, por la parte de adelante tiene la parte plateada y atrás está lo de color. Por ahí se toma, por la parte de atrás, ¿ok? Esa es la parte frontal que queda mirando. La pueden tomar ya sea en la cola o en la punta. No sé por qué, yo prefiero en la punta, en la nariz. Prefiero andar con esto de tomar las muestras con la nariz. Da lo mismo, para cualquier lado sirve igual, ¿ok? Ya, voy a ir a mis tierras y regreso. Miren, para que vean que no se destruye nada. Bueno, igual no es mío. Probablemente cuando no es tierra de uno, me parece que tampoco destruyes, ahí no estoy segura. Pero en caso que fuera mío, tampoco se destruirían, por si acaso. Por eso el tema de los neumáticos estrechos. Y se me olvidó decirles que en esta partida, como es solo un tutorial, no tengo ningún mod, ¿ok? Por eso saqué este tractor y todo eso. No tengo ninguno, solo, obviamente, el Precision. Nada más. Bueno, y no saco nada de cortar si ya llegué. Estoy en mis tierras. Entonces, llegando a las tierras, lo que hay que hacer es desplegamos, ¿ok? Ahí si es que no saben cómo desplegar y cómo hacer las cositas, se guían por el menú de ayuda. Yo por eso no lo he sacado, ¿ok? Igual que el mapa. Si se fijan, en el mapa abajo, a la izquierda, se puso alrededor de mi tractor un enorme círculo verde. Bueno, que con el otro mod en realidad tan enorme no lo veo. Pero un círculo verde. Eso es el área que va a tomar de la muestra. ¿Ok? Entonces hay que fijarse más o menos que quede como en la puntita. A ver, de hecho, como el del lado también es mío, voy a partir desde aquí, por acá. Ahí. La idea es que vayas cuadrando más o menos de dónde ir situándote. ¿Ok? Y tomamos ahí, tomar muestra de suelo. Les voy a mostrar para que vean cómo las tomo. Eso tiene unas bandejitas blancas abajo, ahí es donde va tirando la tierra. Y la parte de adentro es la que baja y toma la tierra, allá va. Ahí, baja, por dentro baja una cosita y viste que llena el canastito, el cestito, eso. Eso es las cosas que después se envían al laboratorio para análisis. Si se fijan, aquí me pintó de color burdeo porque ya tomé esa muestra, ¿ok? No sé si se habían fijado, se me olvidó decirles. Cuando parte, quedan 50, me parece que sí, ya no recuerdo. Pero quedan 50. Aquí ya bajó.
porque me bajó el tema de las muestras, porque se dio cuenta que estoy empezando a hacer cosas con el terreno, entonces me disminuyó casi completo el tema de las muestras, pero esto después va a volver a subir. E incluso aquí también me bajó. Se fijan que ya no está aquí en la mitad, sino que bajó. Cuando uno recién compra las tierras, ¿cierto? Si tú te fijas y tienes 50, la forma más óptima para saber, porque aquí ahí estoy al máximo que me permite, pero las barritas, si bien se notan, pero de repente falta un pichentón y uno no lo alcanza a notar. Yo por lo menos me fijo en esto. Este también había partido de 50. Entonces, cuando tome todas las muestras, ¿cierto? Para saber si es que me faltó alguna, yo me tengo que fijar si esto está en 57, quiere decir que se tomaron todas las muestras. Si está en 53, 56.4 o 56.9 es porque faltó una muestrita y tienes que tomar una muestra más y hasta llegar al 50, que esté en el 57. Ya después cuando se empiezan a trabajar más los campos, ya la siguiente siembra y todo eso, bueno, hay veces cuando, como me pasó en la serie, que modifiqué el terreno y tuve que tomar muestras nuevas, ahí va bajando de nuevo, ¿cachai? Pero ya como está el terreno trabajado, ya no tengo que esperar a que llegue a 57 porque ya ahí va a influir todos los otros ítems. Entonces, bueno, y hay un fallo ahí que no he logrado identificar que, ¿cómo se llama? Que no lo logré dejar al máximo por más que hice todo lo que se me ocurrió. No, no hay caso, eso ya parece ser un fallo. Así que eso, hay que pintar todos los campos que compren con así que queden en color burdeo. Y no es más que ir paseándose, ir guiándose por el mapa em, para lograr pintar todo el campo de color burdeo. ¿Ven? Yo prefiero a veces pasarme, si se fijan, el lado izquierdo del círculo no está tomando tierra. Pero como esta cuestión es circular, no es cuadrada, si fuera cuadrada yo creo que sería más fácil, aunque en estos terrenos que no son muy cuadrados tampoco serviría. Pero yo creo que serviría más cuadrado. Es para asegurarme de tomar todo el terreno, que no quede ningún espacio pequeñito ahí que no haya tomado alguna muestra. Y si es que, no sé, pues en algún momento se dan cuenta que están tomando muestra del campo del vecino, mientras no se metan para allá completos, digamos, pues no les va a dejar tomar muestras. O sea, si yo me voy al terreno de allá, no me va a dejar tomar las muestras. Pero sí, si me acerco, va a salir, voy a pintar una parte del campo de ellos, no hay problema, no les va a perjudicar a ustedes, porque la tablita va a seguir saliendo en el terreno de ustedes, esta de aquí. ¿Ves que cambió también? Porque empecé a tomar las muestras acá también. Si yo tomo para acá, esto me queda aquí pintado, no me va a perjudicar lo que hagan o no hagan en este campo. Es solo de zapa voy a saber qué tienen, nada más. ¿Ok? No se preocupen por eso. Bueno, y ahora voy a pausar para tomar todas las muestras, ya que es en todos los campos y todo el lado lo mismo. Lo importante es dejar todo pintadito. Así que de ahí vuelvo. Ya, he vuelto porque acabo de tomar la última muestra. Si se fijan, está todo pintadito y están los tres en 57, que les decía. Y por ende, el del general también está en 57 y en la barrita del muestreo, donde está mouse, muévete. Ahí, muestreo de suelo, está el 15. Cuando está en 15 es porque está completo. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora lo que hay que hacer es enviar muestra de suelo para su análisis. Ahí ustedes se guían por el menú de ayuda, ¿ok? Ahí lo enviamos y es cosa de esperar. Se demora un ratito. Así es que por mientras voy a cosechar el campo de acá. Este. Ya que para cosechar no necesito ver qué tipo de tierra hay, pues si la cosecha ya está lista, o sea, el producto ya está listo independiente del tipo de tierra que tenga. Acá, como tengo que sembrar, sí, va a depender del suelo. Bueno, y acá creo que no hay nada mucho que hacer. Entonces, voy a arrendar una cosechadora gigante, solo por términos prácticos. Espérate, en vez de irme así como, cosechadora gigante, me voy a fijar que el cabezal sea grande.
12, 13, 15. ¿Será mucho 15? Este. Ya, vamos a arrendarte a ti. ¡Uy! Duele. Pero como no es mi partida, o sea, no la estoy jugando, no debería doler tanto, pero de que duele, duele igual. Ya. Entonces, ahí voy a necesitar un remolque po, para poder poner lo que saque de ahí. Este. 56. Ya sí debería ser el que más guataje tiene. O sea, cabe más. Ya. ¿No? Voy a ir a buscar el asunto este. No creo que llegue la muestra todavía. Así es que en caso de que llegue la muestra, bueno, va a salir el cobro. Obviamente van a cobrar dependiendo de la cantidad de muestras que tomen. Mientras más grandes los terrenos y más cantidad de terrenos tengan, mayor va a ser el cobro. La verdad no recuerdo cuánto cobran por cada muestra. No, nunca me fijo, o sea, me fijo en el total nomás. Ya saben que tengo problemas de retención, así es que ni siquiera lo intento, la verdad. Ah, y hay otra opción para evitarse el hacer las tomas, estas tomas de muestra, es que si tú apretas bueno, en mi caso con el control es el análogo derecho, te aparece esto, ¿ok? Ok, yeah. Em, bueno, esta tablita yo no la agarro, pero acá dice comprar información del suelo y así te evitas el tener que tomar. Pero no sé, personalmente prefiero yo hacer las tomas. No sé si penalizarán la verdad, no creo. Pero prefiero hacerlas yo porque me ahorro. Si imagínate arrendar nomás esta maquinita que creo que sale menos de 1000 y, no sé, pues dependiendo del terreno que sea es lo que te van a cobrar del otro y te va a salir mucho más caro. Entonces mejor date un tiempito para hacer esta cuestión de las muestras. A ver, te lo vamos a dejar acá. Pero lo vamos a dejar apegado acá por si ese de azul tiene que salir. No me estén molestando después que yo voy a estar trabajando en otro lado. Ahí. Bueno, voy a llevar el tractor primero porque necesito dejar espacio necesito dejar espacio para que salga la cosechadora. Así que voy a pausar. En caso de que llegue mientras esté pausado el terreno, eh, obviamente vuelvo y les aviso. Pero más allá de que bajo el precio, o sea, la plata que yo tengo, va a salir cuánto me dieron, o sea, cuánto me cobraron, eh, no va a haber nada más nuevo. O sea, que se pierdan, digamos. Obviamente va a haber algo nuevo, que son el tema de las tierras, pero ya se las mostraré. Ya, mira, justo ahí, si se fijan, 4300 me salió todas las muestras de suelo. Por si acaso aquí yo hablé con mi vecinito, le expliqué la situación y me dijo, dale nomás, deja las cosas ahí, si total, después ya no voy a existir. Ya, les muestro. Vamos a apagar acá. Ahí cambió. Se fijan que ya no está bordeo, sino que ya tomó los colores de los tipos de suelos que hay. ¿Qué hace uno con esa información? Nada. Por lo menos yo. Es que tiene, a ver, ya, los tipos de suelo van a depender de cuánta semilla va a usar y todas esas cosas. Pero eso tiene la opción de hacerlo de forma automática, que es como yo lo uso. Entonces yo no me tengo que memorizar cuánta semilla tengo que usar para este terreno, en qué momento paso al otro para usar el... No, ¿cachai? Pero obviamente el juego te lo pide para que la máquina sepa. Bueno, y se supone que tu virtual que está ahí dentro de las máquinas funcionando, haciendo funcionar la granja, sabe. Él sí lo hace, el manual, ¿cachai? Pero para eso. Entonces ya estamos listos con el tema de las tierras. Ya sabemos qué tipo de tierra tenemos en nuestros terrenos.
Así es que lo siguiente que voy a hacer es, ya que estoy con la cosechadora acá, es ver qué hacemos en caso de que nuestra tierra recién partiendo está lista para cosechar. Ya vimos, primer paso siempre, independiente de cómo esté la tierra, es tomar las muestras. Oh, ya la había tomado, sí. Pensé que lo tenía en el carrito. Una vez tomadas las muestras, no te aconsejo sembrar todavía. Si no tienes nada que cosechar, ponte a jugar con el perro. Si no tienes perro, ponte a verte en tu casa, no sé, haz algo. Y bueno, ahora voy a cosechar. No voy a poner la hilera porque como no voy a jugar acá, no es una partida. Así es que nada, como se fijan en el mapa, se va pintando, ¿ok? Esa pintura es, aquí sí, vamos hacia el lado. Bueno, ahí muestra el pH, el nitrógeno, que ya les voy a avisar. Y esto es el rendimiento, ¿ok? Quiere decir que con estos cuidados que se le dieron a esta tierra, a este campo, a este cultivo, digamos, solo se está aprovechando en esta franjita de acá, por aquí, ¿ok? Que obviamente no es mucho. Pero si uno le da unos buenos cuidados, eso debería mejorar, porque es el rendimiento ya en sí del campo. Ah, y si se fijan, mira, por ejemplo, vamos a pausar aquí. Ay, caí un rato. No lo apagué, déjame apagarlo. Ahí, suena muy fuerte. Aquí dice potencial de rendimiento 125. Y si es que aquí nos vamos para allá dice 110. ¿Se fijan qué distinto? Entonces como un APP. O sea, pareciera ser, no sé, quiero yo entender. Bueno, y ahora el rendimiento esperado me dice, arribita, rendimiento esperado es del 70%. O sea, no le estamos sacando el máximo provecho porque obviamente no tuvieron los cuidados necesarios. Si te fijáis, el pH está malo, el otro está más que rojo, o sea, está casi con lucecitas de alerta. Pero si es que hacemos todo como corresponde, al parecer en este campo podríamos tener el 125%. Según yo. Creo que les dije por ahí en algún momento, yo experta no soy, pero es lo que yo he ido aprendiendo y así me han ido funcionando las cosas. Así que voy a terminar de cosechar acá. Como ustedes pueden fijar, no tiene nada distinto. Es como se cosechan con o sin el Precision. Siempre se cosecha igual. La única diferencia es que ahora va a quedar pintado el terreno. Antes no estaba pintado porque obviamente no se había cosechado y por ende no había ninguna constancia de cuánto rendimiento se le ha sacado. Ok, vuelvo porque me acabo de fijar, iba a descargar y este remolque no tiene paratrigo. Así es que voy a tener que ir a devolverlo y comprar otro. Que sí funciona. Es que solo me fijé el que tuviera más, cacha, el que tuviera más metros cúbicos, pero claro, pues no tiene. Este tendría que ser, este tiene para todos los cultivos. Ya, así es que no sé si el otro lo compré o lo arrendé, no recuerdo. Ah, pero lo puedo ver acá. Lo compré. Ah, pero se puede. Ah, claro, sí, lo compré. Ok. Tengo que. Bueno, lo voy a vender de acá nomás, total. Les conviene cuando quieran vender algo ir a venderlo a la tienda. Va, no, tú no. Les conviene ir a venderlo a la. Ay, ya, sí, la costumbre. Ir a venderlo a la tienda porque así les devuelven un poquito más de platita. ¿Ya? Así que nada, voy a ir a buscar el remolque nuevo y voy a seguir cosechando. Y ya cuando termine de cosechar, vuelvo para decirles qué más hacer. Ya vuelvo. Ya, vuelvo porque estoy terminando y terminé. Ya. Entonces, bueno, obviamente ya aquí no lo voy a sacar ni voy a hacer lo que uno debería hacer normalmente, donde voy a llevar la avena, o sea, la avena, cacha, el trigo y todo eso. Porque estamos viendo solo tema preciso. Ah, y lo que me fijé, miren, ¿se acuerdan que el tema este de aquí, cuando del potencial de rendimiento esperado, es el potencial de rendimiento esperado, cuando me puse en el campo de aquí, ¿se acuerdan que me aparecía abajo, cuando aparece aquí, en la información del campo, me aparecía potencial de rendimiento
125. Y en el de aquí aparecía 110. Bueno, y dije, ¿será que en cualquier campo podéis sacarle el 125%? Y no. Por ejemplo, este dice 91%. Y acá me dice potencial de rendimiento 100%. O sea, si es que este campo lo cuido súper, 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 súper bien, hago todo perfecto, voy a llegar al 100% solamente, no al 125. Así que va a depender del campo. Si al momento de comprar, como en este caso, un 91% es como, pero es que, pucha, justo yo que tengo todos estos campos y que me vendría bien ese, anda para el campo y párate y ve si es que le puedes sacar un mejor rendimiento. Eso les quería decir en relación a eso. Bueno, esto lo vamos a sacar de acá. También lo mismo, partida normal, ahí tendría que ir a dejar esto a las gallinas o al molino para poder hacer harina, y ya vean ustedes lo que harían con cada cultivo. Pero como eso es independiente del Precision, no lo voy a hacer. Entonces, solo nos vamos a enfocar en este campo, en el que recién coseché. Y después vamos a ver los otros casos, ¿ok? Porque para no liarlos ahí mezclando tanta cosa. Entonces, ahora que ya coseché, ¿cierto? Ahí está. Quedó en 47%. Esto siempre va a ir modificando. Mientras, por cada cosa que hagamos, esto se va a ir modificando. ¿Ok? No se preocupen, es como, ay, la jodí, a lo mejor no tenía que cosechar así. No, olvídense. Porque siempre va modificando. Lo único nomás que hay que tener ojo ahí. En este, acá abajito, no sé si es que tienen buena vista, la verdad, porque lo ponen tan chiquitito. Pero aquí es la recompensa que te van dando a medida que esto va subiendo, obviamente te van aumentando el porcentaje. Este porcentaje de aquí es el porcentaje de ventas que te agregan ellos por respetar el medio ambiente, en el fondo, por seguir esta tablita. Em, ya sea cultivos, ya sea productos de fábrica, todo lo que tú vayas a vender, por el hecho de tener esto como lo tengas, ya sea a favor o en contra, si lo tienes muy bajo te van a empezar a penalizar, en vez de agregar te van a quitar. Así que al momento de vender tienen que considerar esto, este porcentaje de acá, ¿ok? Ya, coseché. ¿Qué toca ahora? Como esta cosecha, bueno, a ver, no, lo voy con el tractor. Como esta cosecha tiene los pelitos tan chiquititos, o sea, los pelitos, los tallitos que quedan, pero por eso me vine con el tractor, mejor para poder mostrárselos así. Ya, hay un rato pequeñín. Miren, ¿ven? Que es tan chiquitito. Entonces, si es que yo desmenuzo al tiro, que es lo que hice en mi serie, que me olvidé del paso previo, es más complicado de ver cuando uno va pasando. ¿Ok? No se nota mucho la diferencia. Además que, por ejemplo, ahora que quedó todo el trigo distribuido por el campo, pues no lo hice hilera, ya que no lo voy a aprovechar, entonces ahí menos se va a notar. ¿Ok? Así es que es recomendable, según mi gurú, siempre es recomendable pasar cal primero. Si es que, a ver, si nos bajamos, la cal es el pH. Dice que está aceptable. O sea, quizá me alcanzará para una cosecha más. Pero como son campos nuevos, para tratar de dejar la tablita al máximo, personalmente siempre pongo cal igual. Aunque no me pida, le pongo cal igual, porque fijo que le falta, aunque sea un poquito. Aunque diga que está bien, no va a estar perfecto. Entonces, campo nuevo, le pongo cal igual. ¿Ok? Cuando ya está cosechado. Porque en el tercer caso que después vamos a ver, cuando ya está así, por ejemplo, como este que ya está sembrado, bueno, ya está ¿alcanzo a pasar? Sí. Ya está cultivando. Por tema juego te la acepta igual te va a mejorar el campo. Pero que creo que por tema realismo no es aconsejable. ¿Ok? Así es que si te importa una raja el tema realismo, entonces dale, ponle cal igual. Ya, entonces tenemos que ver para esparcir cal.
Eso está acá. Está acá. Ya, este es el que más tiene. De 12, 18, 40. Ah, pero este es solo abono, no es para acá. Ya, extensión, le vamos a poner que sí. Esto ya no me preocupa, además que creo que no tiene. Ah, sí, sí tiene estrecho. Pero no me preocupo porque como ya coseché ahí, y esto modifica el ancho de trabajo. Ese es de 12, este es de 18. Ya. Entonces, vamos a arrendar también. Yo prefiero ir arrendando para no quedarme sin plata, po, que no sé aquí mostrando si me irá, si me iré a quedar sin plata o no. Cal. Yo creo que voy a comprar unas 8 al tiro, porque no sé cuántas usaré. Por lo general, cal creo que se usa harto. Así es que este ya está con la puertecita porque ya reconoció la cal. Y empezamos a llenar. Bueno, voy a terminar de llenar. Voy a ir a los campos y ahí vuelvo. Ya, volví. Bueno, había parado porque en realidad por mientras me estaba comiendo un platanito. No muy saludable, la verdad. Ustedes dirán, plátano es saludable. No, porque le puse cremita y azúcar. Bueno, no viene al caso. Ya, aquí llegué. Ah, tuve que comprar más cal. Ok, no me alcanzó para llenarlo. Y preferí llenarlo y dejarlo otro por si acaso. Si se fijan, aquí al desplegarlo o al plegarlo parece que da lo mismo. El hecho de entrar con cal a un campo va a aparecer ese valor de pH aplicación de cal. Ok, si ustedes se fijan arribita, que yo a todo esto no sé por qué, a mí nunca me dice así como ya, la cruceta es para desactivar los datos de aplicación automática, pero no me dice cuál cruceta, si es para arriba, para abajo, para la izquierda o derecha. No, no me sale. Es como descúbrelo tú, por ahí. Bueno, eso es lo que yo no desactivo. No lo desactivo, lo dejo tal cual. Porque es para que vea de forma automática cuánta cal poner en cada campo, porque también va a depender. Aquí, es que sí lo había pausado para poder ir a buscar mi platanito. Eh, Se supone que dependiendo del tipo de tierra, del tipo de suelo que tiene un campo, es cuánta cantidad de cal necesita, ¿ok? Y por eso yo lo hago de forma automática, ¿ya? Y no se hace nada. Yo por lo menos no le hago nada, no hago nada ahí, solamente enciendo acá y empiezo a pasar. Si ustedes se fijan, ahí en el mapa va cambiando de color. A ver, espera. Mira, aquí ya me pasé. Hay veces que me paso. Y esto es lo que tiene, si se fijan, mira. Sigue sonando, bueno, ahí obviamente porque corrí la cola para allá. Sigue sonando, pero si yo paso por aquí, por ejemplo, no está si se fijan abajo donde está la velocidad, de cuánta cal no se mueve. Es porque aquí ya está, ya hay cal, entonces no pone de más. Ok, ahí me quedó una franquita, ¿se fijan? Ahí abajo no la tomó, o sea, visualmente no se ve, no se ve que la hubiese tomado, pero según el mapa sí, ¿ok? Si vemos en la ventana de ayuda, sale en la franja de colores, sale una rayita roja y una banderita. Quiere decir que esa rayita roja hasta ahí estaba el campo y la banderita es hasta donde debería llegar para ese campo. Va cambiando en relación al tipo de suelo que hay, ¿ok? Si es que, a ver, yo me devuelvo, que delante no me fijé. Ahí viste que fíjate que la roja está en la misma banderita, es porque ya tiene la cantidad necesaria. Eso más que nada, supongo yo, para cuando uno lo aplica de forma manual, no de forma automática. Si tú lo haces de forma automática, que es lo más probable, porque si estás viendo esto es porque quieres aprender. Y si recién quieres aprender, no te vas a tirar a la piscina a hacerlo tú. Supongo yo. Así que eso, no tiene más ciencia que eso. Ahora yo lo paré para no pintar el otro. No es porque no lo vaya a hacer, sino que porque todavía no lo voy a hacer, ya que estamos viendo campo por campo. Pero no es necesario pararlo, porque como se fijaron, esto para automáticamente, digamos, o sea, sigue el sonidito como que está funcionando, pero deja de gastar cal porque no la va a poner. Y eso. Eh, no es más que eso, activarlo y pintar el campo de cal.
Si es que les queda algún pedacito como me pasó a mí allá, no se preocupen, vuelvan a pasar en caso de que sea un tamaño más considerable, digamos, y este rociador sí detecte de que faltó cal. Pero si ustedes pasan y no se pinten, no entren en pánico. El campo la tablita esa lo va a tomar como que tiene la cal necesaria. Así que no se alarmen. Eso. Voy a parar de nuevo. Y ya vuelvo. Ya. He terminado. ¿Ven? Está todo pintadito. Lo importante, bueno, acá, mira, fíjate que la barrita de la del pH es esta, la segunda. No está completa. ¿Ok? No sé por qué hace eso. Igual pasa con el abono después, mañana, o sea, al día siguiente, se van a dar, no sé si hay veces que lo llena, hay veces que no, hay veces que lo deja en mínimo, hay veces que lo deja en cero. No sé por qué no cambiará al tiro. Pero si uno se va acá al campo, abajo dice valor de pH perfecto. En eso es lo que se tienen que guiar, ¿ok? Cuando no cambia en la otra barrita, digamos, en el menú, hay veces que a mí me ha cambiado a la siguiente, después de cosechar, me parece, algo así. Em, Eso. Ahora que ya pasamos la cal, es momento del rodillo. El rodillo, no, pues la trituradora. De esta. Dicen las malas lenguas. Por ahí se dice que es mejor no pasar la trituradora porque en el fondo es un trabajo extra que le estás dando a la tierra. Pero hay el tema del potencial del campo sí se va a ver afectado si no lo hace. Eh, no va a ser algo muy grave, digamos, muy grande, pero sí va a bajar un poquito. Entonces, eh, personalmente yo siempre se lo paso. Después de cosechar, siempre paso la trituradora. Ahora, como les digo, no me parece que igual no cobra, no penaliza ni nada, porque otras veces que lo he pasado en la parte del final, del laboreo, me queda, o sea, no me descuentan, digamos, me llega al máximo igual, así es que ahora este tiene cara de ser pesado. ¿Será que me tengo que, ya me voy a comprar un contrapeso por si acaso? El más, este, en caso de que se me vaya a ir de espalda. Si no es necesario me lo saco, no sé, ahí ve. Así es que eso. Miren, cuando estaba comprando más cal de repente apareció este y fue como, ok, pasé a llevar alguna señalética. Y no me di ni cuenta. Así que nada, voy al campito y ya les vuelvo. Acá estoy llegando y me acordé que no les dije eh, el tema del orden de poner la cal primero antes de esto es netamente un tema visual, ¿ok? Ahora se van a dar cuenta que cuando enciendo la trituradora y irá abajo, obviamente, ahí empieza a cambia de color. ¿Se fijan? Entonces sí es mucho más fácil de ver. Si es que yo paso la trituradora antes de poner la cal, tendría que... Espérate, déjame tratar de ir un poco más derecha porque voy como... Vaya, vaya, vaya. Tendría que ir así, para ir fijándome en los pelitos. Así que ahí hay pelito, acá no hay pelito. Entonces, para evitar eso, hay que pasar la cal primero. Pero no altera, este orden no altera el producto. Así es que en caso que, como me pasó en la serie, que me olvidé echar la cal primero, o sea, en realidad no recordaba si era antes o después, le pregunté a mi gurú y me dijo que no importaba. No iba a tener problemas si trituraba primero y pasaba la cal después. Que solamente se me iba a hacer más difícil por el tema de los pelitos, pero justamente tuve que hacerlo así para poder fijarme en los pelitos. Así que eso, voy a terminar de triturar por aquí y ya les vuelvo. Ya, volví
Porque dejé un trabajador. Allá se fue. Me lo hace bien, mijo. ¿Por qué dejé un trabajador? El tema de cosechar y pasar la trituradora corresponde a este campo, ya que estos otros no son necesarios. O sea, como aquí no hubo nada ya para cosechar, por ende no hay pelito, son pasos que no se van a usar, ¿ok? Pero ahora ya quedan como a la par. Solo me falta ponerle la cal, que a este ya le puse, y quedan a la par, ¿ok? Así es que por eso voy a arrendar un tractor de los grandotes, jiji, aprovechando. Ya, sí, bueno, este es que me gusta, este lo encuentro tan lindo. No sé, bonito. Ya. Y me voy a ir a... todo esto le saqué el contrapeso al otro tractor, porque como que me patinaba. Y dije, a ver, voy a probar con... sin el contrapeso y anduvo mejor. Así es que no era necesario el contrapeso. Así que, nada, voy a ir a buscar el esparcidor de cal. No voy a hacer nada distinto en el otro campo, en el de al ladito, digamos. Así es que, en el caso de que ustedes se compren una tierra que está sin ningún producto, entonces lo primero que hay que hacer siempre, tomar la muestra de las tierras y luego esparcir la cal, ¿ya? Y por eso lo voy a hacer yo ahora. Lo dejo pintadito y regreso. Ah, vuelvo. Tuve que ir a buscar más cal porque me quedé sin cal. Vuelvo para decir algo que me olvidé, pero cuando uno recién parte, la verdad es difícil hacerlo. Yo creo que más que nada más adelante, digamos, después de otra cosecha. ¿Qué cosa, Nani? En el primer caso, que cuando ya tenemos para cosechar, ¿cierto? Se supone que una vez cosechado, es recomendable echar purín o estiércol. Eso es para después, al día siguiente de sembrar, ¿cierto? Uno que va a aplicar el tema del abono, necesites menos cantidad de abono. Pero claro, me olvidé ahora y no acostumbro a hacerlo porque no tengo vacas, por ende no tengo purín y en la tienda no venden purín. Entonces, por lo general, cuando uno inicia una partida, parte de la partida era raro. Cuando uno inicia la partida, ¿cierto? No tenéis ni cerdos ni vacas, por ende no tenéis purín, además que se usa harto, purín o estiércol, cualquiera de las dos cosas sirven. Em, Se gasta muy muy rápido, entonces se necesita mucho purín o estiércol. Y entonces por eso no lo tomé en cuenta. Pero si ustedes tienen purín, ya tienen una partida más o menos avanzada, tienen purín o estiércol, y tienen la posibilidad, según el menú de ayuda, se pone justo después de cosechar. Así es que igual lo pueden revisar, por si es que lo recuerdo más o menos no muy bien, que puede ser, puede pasar. Si quieren poner purín, lo pueden revisar. Bueno, yo me voy de aquí me voy a aquí, a donde dice ayuda. Y ahí me tiran al tiro aquí donde está lo del farming de precisión. Y aquí en la parte, ahí abajo dice, abono de estiércol. El purín o estiércol hará aumentar el nivel. Espérate, que ya veo que choco, estoy llegando al final, espérate. Bueno, o pueden pausar el video, leerlo bien ustedes, o pueden buscar ustedes en su juego, en el menú de ayuda, ahí donde aparece el tema del purín o el estiércol. Pero por lo que recuerdo es así. Tú cosechas, echas el purín y haces los tratamientos, o estiércol, y haces los tratamientos que sean necesarios. Obviamente, tú al poner el purín no te va a quedar completamente abonado. Va a decir, oye, pero si yo le puse el purín, ¿por qué no sigue en color rojo? Y es porque es como una base solamente. Es para después usar menos abono. Em, Así que eso se recomienda. Y creo que o sea, no creo, las cubas de purín, la de estiércol no me fijé, pero probablemente igual tengan, así como, mira, fíjate, ahí ya me quedó una franja y no me la está tomando.
Eso es visualmente lo que les decía. Visualmente es como que faltara, pero el juego ya lo toma como que tiene la suficiente cantidad de cal que necesita. ¿Ves? Aquí, si vamos a las cubas. ¿Dónde está? Cubas de purín. Bueno, esas ya las revisé, no dicen nada. No sale en la parte de configuraciones ahí, fíjate que sale solo para la ruedita y todo eso. Y creo que de aquí, este sensor, ahí dice sensor de estiércol John Deere. Esto es para el tema del farming de precisión, ¿ok? La idea es que lo usen con este tipo de cosas, o sea, las máquinas que traigan con estas cosas del farming de precisión. Porque si usan con una de estas, por ejemplo, que bueno, este tiene ancho de trabajo, este no tiene, así que probablemente esto sea solo para andar transportando el purino o el digestato. Em, si tú lo haces con esto, claro, le vaya a poner, pero puede quedar con más de lo que es recomendado, ¿cachai? Entonces te puede afectar en la tabla final. Así es que eso, ya. Eso se me había olvidado comentarles. Ahora ya quedaron los dos. Bueno, están quedando porque el otro todavía está trabajando, pero no, claro, no hay que pedirle nada mucho si el ancho de trabajo de la desmenuzadora, desmenuzadora se llama, ¿o no? Ya me olvidé el nombre. De estas cosas que está haciendo él. Trituradora, esta. De la trituradora no es muy grande. Así es que le voy a quitar la pega, ya que le queda poco. Y sigo. Ya, mijo, dejé ahí nomás. Eso, gracias. Bueno, y de ahí tengo que ir a arreglar ese poquito que quedó allá. Ya que esos son todos mis zigzagueos. Listo. Termino acá y continuamos. Ya, vuelvo porque bueno, ya estoy terminando aquí. Ah, verdad, me falta el pedacito de allá también. Pero claro, pues me falta un detalle. Que a todo esto, no se preocupen, va después de esto. Así que no es que, ay, me olvidé. Ya, esto. Este campo necesita ararse, dice. Según lo que tengo entendido yo, bueno, se supone que, ¿cómo se llama? El hecho de arar es un trabajo extra que le estás haciendo al campo. Se supone que penalizan. La verdad, si el campo me pide arar, yo aro. Aro, aro, aro. Ah, no, eso es algo chileno, ¿verdad? Para las juegas. Bueno, si el campo me pide arar, yo lo hago. Porque te puede bajar en el rendimiento del campo. Pero ahora vamos a aprovechar de ver si es que me penalizan o no. Porque aquí, si ustedes se fijan, bueno, o en el grande, en el global, el tema ¿cachai? Del laboreo sigue en 5, o sea, no se ha movido. Aquí no me han descontado nada por pasar la trituradora. Cosa que se podría pensar así como, pero es que claro, es un trabajo más, estás moviendo la tierra, por ende te van a penalizar. Hasta el momento no me han penalizado. ¿Ok? Así es que voy a arar este campo de acá. Ay, me haría falta un mod que es más grande. Pero bueno, voy a arar el campo de ahí y ahí sí van a quedar ambos campos en las mismas condiciones, digamos. Aquí ya no tengo nada más que pasar, así es que voy a comprar, yo creo que el arado más grande y voy a poner un trabajador, porque no me llevo con estos arados diagonales. A ver, ya, 6 y ya, este es el más grande, ok, diseño estándar, con esta cosa. En realidad esta cuestión no sé para qué sirve. Yo me acuerdo que algo daba en... por acá. Me parece que quedaba como lecho de siembra, algo así, pero la verdad yo no tengo idea para qué sirve ese lecho de siembra, si es necesario o no. Pero como todos los otros no tienen y los mods tampoco lo traen, entonces supongo yo que no es necesario, po. No, no es tan importante, digamos, o sea, que no afecta en el... Ay, no, espérate, lo vamos a arrendar. No, no afecta en el tema del rendimiento. Lo que sí le vamos a pasar al trabajador, este que es más grande, ya que el otro arado es más grande. Así que nada, voy a ir a buscarlo, voy a ir a traerlo, voy a empezar a arar. Es el mismo proceso de arado de siempre, ¿ok? No tiene ninguna diferencia por el hecho de ser arado de precisión, no, aquí no hay ninguna cuestión extra que haya que ponerle, ahí ustedes se fijaron, no, no había nada que cambiarle, más allá de ponerle ese rodillito. Así es que voy a pausar
Ya estaba fijándome a ver si había empezado a grabar o no. Voy a pausar. Y de ahí cuando esté terminado el campo, ya todo arado, retomamos. Ya. Uy, sorry por el que tenía que aclarar la voz porque me tomó un año. Al final lo tuve que hacer yo. No sé si se fijan ahí, se ve como las imperfecciones. Sí, lo tuve que hacer yo porque el jetón este llegaba a un lado, se iba hasta como la mitad del campo acomodando el arado, de ahí se iba para atrás y ahí recién empezaba a arar y era como, no, esto me va a llevar la vida. Así que lo despedí, tuvimos una conversación bastante seria y sería, ya, se fue. Si se fijan, ya está todo arado y dice pH perfecto. No se va el tema de la cal. Por si dicen, ay, pero si aro se va la cal. No, ven, pH perfecto. Pero ya saben, arar solo, única y exclusivamente si el campo se los pide. Si no, no aren. ¿Ok? En el de al lado no me lo pedían. Probablemente algún tratamiento lo habrán hecho y en caso de que no, por ejemplo, si en este mismo campo que coseché no me hubiese pedido arado, no hubiese arado. Hubiera pasado al tiro al paso que viene a continuación. ¿Qué paso viene a continuación, Dani? Bueno, ahora ya quedaron los dos en igualdad de condiciones. Lo que hagamos ya corre para ambos campos, ya sea si es que lo compraste para cosechar o si es que lo compraste y no tenía ningún producto, ¿ok? Ahora lo que queda es sembrar. Sembradora. Como consejo, si se fijan ahí arribita, en la descripción de las máquinas, dice que siembran, siembra, siembra. Bueno, ese no, en realidad no siembra porque ese es como para llevar más semillas. Y esta dice que no hay necesidad de labrar ni arar previamente. O sea, tiene función de labrado. ¿Ok? Estas. Esa no. Esa tampoco. Hasta esta. Esas tres. ¿Ok? Cuando bajen mod también. Fíjense que tenga este. En Precision es necesario este. ¿Por qué? Cuando el campo no pide arado, tú le pasas esto. O sea, si es que el campo de acá, supongamos, el que cosechamos, no me hubiese pedido arado, no hubiese pasado el arado, ¿cierto? Y podría sembrar directamente con esta sembradora. ¿Ok? En caso de que no pasara pasara estas otras, por ejemplo, tendría que pasar el cultivador. Pero ahí ya le estoy dando un trabajo más innecesario. ¿Ok? Porque estas la tienen. Y de hecho en el menú de ayuda te dicen que por favor te suplican que uses este tipo de máquina. Obviamente yo me voy a pedir ahora la más grande que está dentro de las que tienen esta función. Que es esta. Vamos a arrendar. Y comprar semillas. Me salí. Creo que, a ver, no estoy segura. Si es que, ya, mira, por ejemplo, esta tiene para abonar también. Tampoco le pongan abono. Ok, recuerden, siempre el tema del abono es para el día después de sembrar. ¿Ya? Nada de estas cosas le pongan abono. Ok. Ya, vamos a pedir 8. Probablemente no ocupe tanta, pero por si acaso. Bueno, ahora voy a la tienda y voy a sembrar en estos dos campos. Si se fijaron, a ver, espérate, déjame ir relativamente derecha hacia la tienda. Ahí. No sé si se fijaron aquí, bueno, la sembradora, ¿cierto? Ya sea cualquiera, no te sale ninguna configuración en relación al Precision. Así es que es igual que en cualquier con o sin Precision, digamos, se siembra de la misma manera. Solo hay que tener ojo en ese asunto que les decía de que tenga la función de labrado, ¿ok? Que diga que no es necesario arar ni labrar previamente. Aunque te diga que no es necesario arar, si el campo te lo pide, ara igual, porque tú le pasas eso y claro, se va a sembrar ningún problema, pero el campo te va a seguir pidiendo arado, porque no lo araste. Así es que eso, si te pide arado, ara y después siembra. Si no te pide arado, siembra directamente con este tipo de sembrador. Y voy a pausar, voy a sembrar y de ahí retomo. Porque tampoco les voy a mostrar cómo sembrar porque ya saben, hay que desplegar, encender y bajar. Obviamente,
Aquí, bueno, con el tema de... Ah, ya, sí, para explicarle el tema de la semilla. Ya, entonces empiezo, o sea, cuando llega al campo, retomo para explicarle el tema de la semilla, que en realidad es un pequeño detalle, que no, uno no tiene que hacer nada, pero es para que vayan entendiendo igual. Y vuelvo. Ya, estoy de vuelta. Si se fijan, en la ventana de ayuda, abajo dice dosis de siembra variable. Ok, está en automático. Aquí con el, bueno, en el control, eh, ahí está, con el R1, ahí dice con la cruceta se puede desactivar el que sea automático, pero no sé, yo no lo recomiendo, menos si que están viendo estos tutoriales porque no saben. Entonces, ¿para qué nos vamos a mandar con Doro? O si no vamos a saber cuánto poner en cada tierra. Así es que déjenlo automático, no le hagan nada, simplemente... Ah, ya, sí, y fíjense qué cosas se puede sembrar en la fecha. Se prende, se baja y se pasa. Nada más, no tiene ninguna ciencia. Si ustedes se fijan, ahí prendió de esas tres circulitos, prendió una lucecita nomás, digamos. Eso porque está, según el terreno, necesita menos semilla en ese tipo de tierra, en ese tipo de terreno. Recuerden que el campo tenía distintos colores por el tipo de suelo, entonces puede ir variando. Hay veces que va a usar menos semilla, mira, ahí aumentó. O sea, en este lado de la tierra ocupa más semillas que en el anterior y así. Eso es el tema de la dosis variable. Por eso yo no se lo muevo y por eso no aconsejo moverlo. A menos que tú entiendas, sepas, te manejes en todo eso y entender cuánto ponerle en cada tierra. Y cómo ir fijándote también, pues si te fijáis en el mapita de abajo no cambia color, ninguna cuestión. Entonces, pero ahí yo ya no tengo idea, no pretendo hacerlo en ningún momento de la vida. Lo voy a dejar automático. Así que eso, voy a sembrar estos dos campitos, ya que desde ahora, como les decía, tienen el mismo tratamiento. Y vuelvo. Ah, retomo para mostrar de que el tema del arado no me bajó nada del laboreo. Si se fijan ahí, el laboreo en el general está subiendo, va en 5.3. Y eso es porque donde ya estoy sembrando. Como les decía, todas esas cosas van a ir variando, ¿ok? Pero no me quito nada, ni el tema del arado, ni el tema de desmenuzar. Así que hasta el momento no han penalizado con nada. Eso les quería mostrar. Ah, y que me di cuenta cuando estaba ahora sembrando que me eché un poco del campo de al lado. Tiene que haber sido cuando estaba sacando la cal, o sea, pasando la cal en este campo. Por allá hay un... Mira, a ver, déjame tratar de dejarlo más o menos. Está andando de forma automática. A ver, rapidito, rapidito, rapidito. Ya, pues rapidito dije. Ahí. ¿Dónde? Aquí. ¡Tarán! Ahí. Me eché un pedazo de campo. Eso, era para contarles eso nomás. Ahora voy a seguir sembrando. Ya, he vuelto. Si bien me falta terminar de sembrar acá. Pero... voy a dejar a un trabajador. Lo deja lindo. Ya, yo me voy a ir a la otra. Aquí. Para hacer en este campo de acá. Empezar a hacer lo que sigue. Que como ya les dije, en ambos ya empieza lo mismo. Hay que pasar el rodillo. Ah, si bien, miren. Ahí el tema del laboreo está al máximo. Pero igual, bueno, y aquí todavía no llega al máximo porque todavía falta sembrar. Pero igual, si uno va acá, dice que necesita rodillo. O sea, una cosa es lo que el Precision te diga y otra cosa es lo que el campo te diga para el tema del rendimiento, ¿ok? Así es que a buscar un rodillo. Aquí están. Me pediría el más grandote, pero es que me complica. Y este igual es grande, sí, está bien. Ya, vamos con este. Voy a buscarlo. Ah, ya, por lo menos estaba viendo que el otro no llegara a mitad de camino para poder acomodar la sembradora. Pero no, va bien. Ya, voy a buscarlo, traigo el rodillo y vuelvo. Ya, he llegado con el rodillo. Y ahora viéndolo en el terreno, sí, hubiese pedido el más grande. Pensé en devolverlo, pero ya que lo pedí, no importa.
Ya, miren. Aquí me estaba fijando. Mira, ya va en el 60%, todavía no termina. O sea, ya, sí, porcentaje, ya, de nuevo lo dice. Eh, aquí en el, vamos, aquí, en el laboreo va en 7.8, sigue aumentando. Pero si se fijan, de aquí pasamos del 1% a 2%. O sea, si yo ahora vendo algún producto, me van al total, me van a dar, a regalar un 2% de esa venta por haber respetado esto. ¿Ven? Así es que ahora a pasar el rodillo. Esto tampoco tiene mucha relevancia con el Precision, digamos, en el tema de que no había ninguna configuración especial o algo, alguna camarita o algo que agregarle. No, y si se fijan, va sacando las piedritas, como son piedras amarillas, ¿ven? Si son piedras amarillas, no importa, las dejan y con el rodillo se van. Si es que son piedras naranjas o rojas, hay que sacarla con una despedregadora. O, ¿cómo se le llama acá? Recogedora de piedra. Una de estas, ¿ok? Solo si es piedras amarillas, no, naranjas o rojas. Y hay veces en que, no sé, queda una, dos, tres piedras en todo el campo. De esas así, naranjas o rojas. Y el resto son amarillas o no hay. Recojan solo donde les aparece. No recojan en todo el campo, ¿ok? Para evitar que llegue alguna multita o algo. En realidad no sé si multarán por pasar la recogedora de piedras. Estoy acostumbrada a decirle despedregadora. No sé si multarán. Si al pasarla, si es que no es estrictamente necesario, digamos. Pero mejor prevenir, pues y así se ahorran un trabajo más encima. Así que eso, voy a pausar nuevamente. Mientras mi colega termina de sembrar, yo de pasar el rodillo y ya vuelvo. Listo, he terminado de pasar el rodillo al fin. Así es que por el día de hoy, solo por el día de hoy, estos dos campos están listos. Este otro, ahora nos vamos a encargar de él. Como les decía, si bien, bueno, ahora me dice que el pH es aceptable, pero por ahí he escuchado en algún momento de la vida decir de que en tema de vida real no se le pone cal cuando ya está en crecimiento. Pero creo que a modo de juego sí se puede, si te lo permite. O sea, pasáis siempre y cuando tenga neumáticos estrechos y no metería problema, digamos. Pero yo no lo voy a poner por ese mismo tema. Así es que, pero lo que sí le voy a poner es abono. Ah, pero verdad que estoy acostumbrada. Pero bueno, el abono se lo voy a poner ahora porque ya está en crecimiento. O sea, ya se ve. O sea, es cosa de mirarlo, se ve el brote. Que está en crecimiento. O sea, estaba viendo cuál. Ya, si después les explico lo que estaba viendo. ¿Te fijáis? No está, si bien no está en este tan verde, tan clarito, digamos, pero según lo que dice en el menú, o sea, en la ayuda, dice desde el primer crecimiento, o sea que no necesariamente tiene que ser al día siguiente y si por X motivo no pudiste, ay, jodiste, no, ya no lo podía abonar. No, en el fondo se refiere a que así, recién sembrado, no se lo pases. Espérate al tema del abono, o sea, al tema del primer crecimiento. Ya, por mientras vamos para allá, sí, ya pasó. Vamos a ver el tema de... Este. Ya, me acusa quedar ahí incrustada. Espérate, ya sí, ya estamos llegando ya. Ya, acá mejor lo veo. Y llegamos. Ya, entonces. Bueno, esto es para el tema de estas cosas, herbicida y abono líquido. Ahí, si bien en el menú de ayuda dicen que se puede con el abono sólido, pero el tema del abono sólido es que no tiene la opción que sí tienen esto. Bueno, se supone que solo ese. A ver este. Claro, este no lo tienen.
Se fijan aquí en la configuración, no sale nada en cuanto al precision. Pero y si es que bajan algún mod, fíjense que sí tenga estas camaritas, esto. Sí en spray, que es de precision, ¿ok? Esto se supone que es porque tiene camaritas, entonces así va viendo dónde poner y qué poner y todo el asunto. Ah, tiene solo esos dos, ok. Entonces, vamos a arrendar este. Como les digo, todo lo que tiene relación con el Precision es carito, ¿ok? Así es que vamos a arrendar este. Y vamos a comprar abono. Bueno, fertilizante líquido. ¿Será que con uno alcanza? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto usa para llenarlo? Aunque probablemente no alcance igual, pero igual. 3360. Y son 2000 ya, compremos otro. Porque prefiero dejarlo lleno al tiro como estamos viendo 3 campos. Aunque hoy es solo uno, a uno solamente hay que poner eso y a los otros mañana. ¿Ok? Pero no los voy a devolver, ninguna máquina, si bien no las voy a ocupar, pero es para ver si al final hacemos un breve resumen mostrando las máquinas. Ya, voy a terminar de cargar acá, voy al campo y allá retomamos. Ah, retomo acá porque me olvidé del tema de la nariz. Si bien me fijé, y como lo arrendé, se me fue a haberlo arrendado con las cositas de en los espejos retrovisores. Así es que aquí vamos a usar las antenitas y mañana en el otro tractor vamos a usar el de los espejos retrovisores. Ok, aquí está. Configuración estándar. O sea, no sé. No sé si será necesario con tractor o sea, con tractor, con peso o no. Como grandote lo voy a pedir así nomás. Es que yo no suelo usar estas antenitas, la verdad. Yo prefiero la de los espejos retrovisores. Porque me olvido del tema de las antenitas. Así que eso, ya. Voy al campo y retomo. Ya, acá estoy llegando al campo. Y me estaba fijando que el tema de las camaritas, dice que es para el tema de las malas hierbas. Para ver dónde poner el tema de las malas hierbas. O sea que las camaritas no servirían para el tema del abono. La verdad yo siempre lo pido con las camaritas igual, por si acaso. Pero según esto lo que dice, solo para el tema de las malas hierbas. Así que probablemente si es para fertilizar, sí sirvan estas otras. ¿Ok? Pero como les digo, ya que este es del Precision, yo por lo menos prefiero no arriesgar. Ya, entonces, ahí desplegamos las antenitas. ¿Se fijan ahí? Se desplegó. Ahora, no sé si será necesario bajar o que quede arriba. Prefiero bajarla por si acaso. Ahora voy a cambiar, espérate, un poco más arriba. Vamos a abrir, estirar los brazos. Y esto parece que tiene brazotes más o menos largote. A ver. Uy, a todo esto, espérate. ¡Ah! No, voy a cagar el cultivo. Ya, vamos a cambiarlo entonces. Ok, vamos a dejarlo aquí. Por si viene alguien, justamente. Y lo vamos a poner acá. Ya. Menos mal entonces que no tiene las camaritas, porque no me hubiese servido. O sea, ya podría haber pasado, pero es que como no está en el primer crecimiento, digamos, si fuera en el primer crecimiento no habría problema. Pero como no es primer crecimiento, me he hecho el cultivo. Así que vamos con mejor. Ya, si se fijan, a ver, ahí está. Con ambas 1, L1, R1. Espérate, déjame tomar acá. Ya, espérate, antes de tomarlo, fíjense. Ahí dice, activar sensor de cultivo. Eso es, en vez de estas antenitas, se ven es para activar los sensores que quedan ahí en los espejos retrovisores. ¿Ok? Pero ahora como lo vamos a hacer con las antenitas, no lo voy a activar. A ver, espérate, yo creo que por aquí andamos, entonces
Ah, igual me voy a echar el cultivo, pues. Las ruedas de este no son estrechas. Y este no tiene la opción. A ver, espérate. Claro, tendría que ser con la mochilita. Ay, podríamos. Este no, no me fijé si tiene. Ah, mira, tiene neumático estrecho. Pero como la arrendé, ya jodí. Parece que vamos a hacer. Si, aunque sea tutorial, igual hay que hacerlo bien, ¿cierto? Si no, ¿para qué? Voy a dejar este acá. Vamos a dejar ahí. Sí, la cola. No, ay, era la nariz. Y yo sí, la cola. No, era no la cola. Ahora sí, sí, la cola. Voy a arrendar de esta mochilita y así vemos si es que hay alguna penalización o algo así. Aunque la verdad, ay, la verdad no lo creo. Ah, lo que sí voy a comprar otro fertilizante más. Ya, voy a buscarlo y vuelvo. Ya, acá estoy llegando. Vamos por mientras a estirar los brazos y a bajar las antenitas. ¿Está arriba o abajo la antenita? Ahí está abajo. Eso se fija en arriba por si acaso, en el dibujo del tractor. Ay, espérate. Ahí sí. Ya, ahora sí no debería haber problema. Entonces, fijarse la etapa de crecimiento que tenga el cultivo, a ver si se lo van a echar o no. Y eso, empezamos a abonar. Y si se fijan en el mapita, empieza a cambiar el color. No se asusten si le pasan a un campo que tenga hierba y queda de un tono rojizo. Ok, al parecer, supongo yo, como depende del cultivo, la cantidad de abono que necesita y de la tierra, entonces, ¿cómo se llama? Quiere decir que si se pone así rojizo es porque no necesita más abono solamente. Lo importante es que le pasen con esto automático también, porque también ahí viste que se puede desactivar. Mientras esté en automático, esa banderita se va a ir moviendo y mientras llegue a la banderita está bien, no hay problema. ¿Ok? De hecho, uno se baja y tú ves y dice campo perfecto. O sea, el tema del nitrógeno. El, el abono es nitrógeno. Cuando hablan de pH es la cal. Así es que eso. Y lo único que hay que hacer es pintar el campo. En este caso me da la ventaja de que se nota dónde he pasado. Y si no, se pueden ir guiando en el mapita. Ahí hay un... ¡Upsi! Ya, voy a pintar este, no creo que demore mucho. Pero como el video ya va largo, aunque ya yo creo que estamos terminando, ya está aquí a lo último. Lo de mañana ya el abono. Y bueno, ver el tema de las malas hierbas, que a todo esto no sé si es que les podré mostrar, ya que me estuve fijando en los campos y no hay tema de malas hierbas. Los temas que hay de malas hierbas son en campos que están para cosechar. Y ahí ya no se puede hacer nada. Si el campo está para cosechar, ya no puedes aplicar tratamiento de malas hierbas. Así que vamos a ver si el campito de al lado, como no lo haré, porque ya estaba listo cuando lo compramos, entonces no sé si mañana saldrán hierbajos o no. Si no salen hierbajos, les explico mostrando la máquina. Y si salen hierbajos, que es primera vez que espero que sí salgan hierbajos, eh, les explico mostrándolo. ¿Ok? Ya vuelvo. Ok, volví. Porque, claro, no, donde no estoy acostumbrado a usar las antenitas, lo había desplegado, lo bajé, pero no lo había encendido. Así que ahora la llevo encendida. Igual como este tractor tiene sensor de cultivo, no sé si lo que prendí, que era en esto, este dice desactivar sensor de cultivo. No sé si es por la antenita o activé el de los retrovisores. Pero mañana cuando veamos los otros campos, ahí lo voy a poner con el otro tractor, las antenitas. Entonces uno lo voy a pasar con este, con el de los retrovisores, y el otro lo paso con las antenitas para ver cómo se activa. Pero bueno, en el fondo
lo que sirve estas antenitas y el tema de los espejos retrovisores es para que sea más preciso todavía la cantidad de abono que hay que ponerle, ¿ok? Así es que no creo que tenga mayor problema con lo que ya aboné sin tener prendido el tema del sensor. Pero siempre, siempre, siempre intenten allá. ¿Ven que paró de echar? Es porque ya no necesita, que pensé que me había quedado, pensé que me había quedado por ahí. Pero pasa lo mismo que con la cal. Ay, ay, ay. Sí, choqué. Ah, no, ahí. Y en estos espacios así, que no hay tierra, nada, hay que tener ojo. Porque igual que la cal, también. Es como que sigue echando, pero hay veces, porque hay veces que para, hay veces que sigue echando y no hay ningún cultivo, pues no hay ninguna tierra tratada, digamos, o a tratar. Entonces hay que tener ojo ahí, que no se gaste de más. Ya, ya vuelvo. Listo. Hemos terminado. No, espérate. Es que ya no sé qué tengo agarrado. No, apágate. Ahí está. Ya. Como les digo, no sé si estaba funcionando las antenitas o los espejos. Después de que lo puse. Pero lo importante es que esté perfecto. pH dice aceptable porque recuerden que aquí no puse cal. Pero nitrógeno está perfecto. Que es lo que importa. ¿Ok? Ah, bueno, y si nos fijamos acá, no cambió nada, nada. Pero está perfecto. Así es que no importa. Si no cambia, no se estresen. Yo varios mapas borré pensando que tenían mal el tema del Precision, pero no. Es tema de que hay que tener paciencia nomás. Ya en la próxima, em, en los próximos trabajos, digamos, de cuando siembres acá, coseche, la próxima siembra y todo eso, ahí va a empezar a subir. Ya me pasó, mi gurú me dijo, espérate. Y claro, después de, me parece, si mal no recuerdo, después de cosechar, le puse, creo que tuve que poner de nuevo no recuerdo si fue justo después de cosechar o después cuando volví a poner abono que ya me subió la barrita. Pero no importa. Eso, el tema del nitrógeno y del pH, hay que tener la paciencia en cuanto a estas cositas. Así que por hoy, nada más que hacer. Voy a crear una casita para pasar la noche y así hacer lo que falta. ¿Dónde estoy? Espérate, me perdí. Aquí. A ver, ¿dónde pongo mi casa para que no estorbe? Aquí. Para que no, digamos, no vaya a cagar el terreno, pues. Lo que trabajamos, digamos. Ya, ahí. Entonces, ahora, no sé si me sale más rápido ir con tractor o ir a pata. Ya, voy a pasar la noche y ya vuelvo. Ya, he vuelto. Me cambié de ropa, obviamente fuera de cámara. Ah, bueno, no sé si me habían visto cómo estaba antes, pero ahora me puse en polerón porque estaba medio fresquito. No me levanté a las 6 de la mañana porque obviamente no tengo nada que hacer, pero sí le puse a las 7 a ver si veíamos el amanecer, que me encanta cómo se ve. Ya, revisemos los campos, que es a lo que venimos. Bueno, aquí obviamente no hay ningún cambio, pues. Esto ya está los dos últimos al máximo, este también está los dos últimos al máximo y aquí no hay cambio más allá del muestreo de suelo ya que solo pasamos el abono y no cambió nada. A ver, lo que quiero ver es el tema de los hierbajos, a ver si creció. Ya, mira, sí salió hierba. ¡Woohoo! Les voy a poder mostrar, solo por eso me alegro. Entonces, eh, vamos a el tema del abono primero. Mira, no sé si afecta pasar el abono primero o el herbicida primero, ¿ok? Pero para dejar listos estos campos, digamos los dos que faltan, porque el otro ya no hay nada más que hacer, solo esperar a cosechar. Bueno, y si es que tuviese hierba, o sea, problema de hierbajo, habría que pasarle, pues. Verdad que iba este. Espérate, suelta las antenitas. Este otro. Ah, 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 ahí. Ahí soltó. Vamos para atrás.
Ya. Y agarramos las antenitas. Ay, que se ve hermoso. Ah, no sé si terminé la idea del tema del herbicida. No sé si... Ahí sí. Muy rudo. No sé si... hay alguna... influye en algo que le ponga antes o después. Así es que se lo vamos a poner después. Ok. Vamos a estirar las antenitas. Las vamos a bajar. Y las vamos a encender. ¿Dónde está? Elevar. No, ese no es. Activar sensor de cultivo. Ahí, ya está prendido. Y espérate, vamos para allá. Ya que es la primera fase de cultivo, no se estropea con neumáticos anchos, normales. Así es que vamos a estirar los brazos. Como cuando uno recién se levanta. Iba a decir en la mañana, pero hay algunos que no nos levantamos tan de mañana. Pero sí hay que estirar los brazos, siempre hay que estirarse. Empezamos a pasar. Y allá vamos. Ahí, espérate. Espérate, que no me gusta ir tan... Mira, ahí. Para pasar en todo el campo, digamos. Ahí sí. Y ahí vamos. Si se fijan, está pintando de otro color que el de al lado. Pero decía perfecto, así que es solo por ser un cultivo distinto. Voy a terminar de pintar acá y ya vuelvo. Dato, mira, me estaba fijando que en una que me faltaba como el bordecito. Me parece que más atrás también me pasó que me faltó el bordecito, me devolví y he hecho solo allá. Eso es el tema de las cámaras. Cuando pasaba allá, o se paraba o andaba, pero no hacía esto de que se activara solo donde necesite. Así que probablemente por eso sea mejor usar esta maquinita, ¿ok? Que tenga esta cuestión de CN Spray. CN Spray. Em, por el tema ese de que no se aprovecha mejor, digamos. Así es que si tienen un cultivo más o menos crecidito, usen este o un mod que tenga esa cuestión, pero con neumáticos estrechos, ¿ok? Para no echar a perder el cultivo. Ya volví para mostrarles, mire, se fijan ahí me falta todavía por si acaso, en el mapa hay una manchita como verde dentro de de esos otros tonos más verdes, otros tonos verdes. Bueno, yo había parado por allá al ladito para sacar una foto para poner en la portada. Entonces apagué el motor, saqué la ventana de ayuda, prendí, pero me olvidé prender el sensor. Entonces pasó un tramo, te fijáis que ahí está activando más. Y mira, y ahí lo va borrando. Sin el sensor, igual falta un poquito. Mira, fíjate la barrita esta de que llega hasta la meta. No está hasta la meta. ¿Te fijáis? Faltó un poquito. Y eso es porque donde no tenía activado el sensor, no se dio cuenta que faltaba ese poquito. Así que las antenitas o lo de los espejos retrovisores es muy importante. Ahora, probablemente ay, mira, me quedó ahí al lado. Probablemente el de al lado también haya tenido problemas. A lo mejor también le falta un poco. Así que de ahí voy a ver si con el otro, con la mochilita. Ahora, lo que no sé es si por el tema de la luz hay suficiente sol para... no lo agarro. Ya, o sea, eso está bien así nomás. Y para acá, sí, igual le falta un poco. Ya, el problema es que como es muy leve el cambio, ya ahora sí que cuesta ver dónde está bien y dónde no. Bueno, todo esto voy a poner que pase el tiempo más rápido, más que nada por el tema del sol, para no tener problema con el otro que es de la visera, digamos, o sea, de los no, mejor retrovisores, eso. Porque como es solo en el día,
Dice, para mí esto ya es día, pero por si acaso, pues no sé si lo tomará como día o no. Ya, así que eso, les quería mostrar ese detallito de cuando se hace sin el sensor. Ah, mira, voy para allá. Ya vuelvo. Ya he vuelto con el otro chiquitín. Eh, ya, activé sensor de cultivo de los retrovisores, ¿ok? Ahora no sé si hacerlo con este o con la mochilita, o sea, con esta mochilita o con el otro, el grandote. Por el tema de las camaritas. No, pero ya que estamos aquí con este, vamos a darle con este. Este. Si se fijan, no subió nada el nitrógeno. Nada. Esperemos que este aumente aunque sea un poquito, ¿ok? Pero como les digo, eso ya va a depender, ¿ok? Y me fijé, aquí estas manchitas, pasé tratando de ver si se arreglaban por el tema de que me olvidé prender el sensor, aunque en realidad yo me acuerdo que al principio sí lo había prendido, pero igual me quedó. Y claro, no, como no es tan preciso, en estas partes no se arregló porque le puso un poquito más de lo que correspondía. Entonces por eso no le puso más en el fondo. No le puede quitar tampoco. Pero es eso, importante el tema del sensor. Ya lo vimos. Así es que voy a pasar. Claro, mira, no tiene camaritas, entonces pone igual en la parte donde... ¡Ay, po! En la parte donde no debería poner, que por ejemplo ahí que está más allá del campo, le está poniendo igual. En el fondo estoy gastando más material y esa es la diferencia con las camaritas, ¿ok? Supongo yo que para el tema de precisión no me va a perjudicar, digamos, el tema de que no tengan las camaritas, que no estoy usando el otro, pero sí estoy perdiendo material, ¿ok? Ya, voy a pausar y seguimos. Vuelvo un ratito para avisar que se me acabó el de la mochilita, así es que voy a agarrar el otro, para no tener que ir a la tienda y toda la cuestión. Solo para eso. Sigo con el sensor activo, por si acaso. No, pues... Suéltalo. Suéltalo. Ahí sí. Ya vuelvo. He terminado. Si se fijan. Perfecto, perfecto. Está todo perfecto. Y aquí también. Perfecto, perfecto. Así es que ahora solo queda el tema del herbicida y terminamos el tutorial. Obviamente no voy a esperar a que esto crezca al máximo y seguir trabajando hasta llegar al 100% porque más que nada para que sepan los pasos que hay que hacer nada más. Después se repite todo lo mismo. Así es que voy a comprar el herbicida. Herbicida, aquí está. ¿Cuál es la marca nomás parece que es la diferencia. Ya. Vamos a descargar acá. ¿Cómo se descargaba? Ahí, descargar. Y voy a tomarla con el otro, que es más grande, por ende supongo yo que es más rápido. Y de ahí vuelvo. Ya. Llegué con herbicida, si bien no lo llené, pero como es solo este campo, no hay problema. Si se fijan, hay hierba en algunos lados nomás, en algunos sectores. Esto se supone que es algo del Precision. Sin Precision se llena todo el campo, pero con Precision es como por sectores. ¿Ok? Por eso son las camaritas de estas que decían ahí en el asunto. Bueno, ya vimos también de que es necesario también para el tema del abono, para que eche solo donde necesita abono y no en todos lados. ¿Ok? Si se fijan ahí va tirando de a poquito, va tirando herbicida solo en los lados en que necesita, donde hay hierbas, mala hierba solamente. Si es que su campo, ustedes al bajarse del tractor, ¿cierto? Les aparece en el cuadrito de abajo a la derecha que el hierbajo está en crecimiento, pero ustedes miran y no se ve, esperen al día siguiente cuando ya se vean y pasen esto, por el tema de las camaritas, ¿ok? Para que los agarren. Y si se fijan, ahí ya lo va poniendo café, que quiere decir que ya estas hierbas están muertas. Y es el tratamiento de las hierbas.
Y aquí, bueno, es acá, mira, subió a 77 porque vio que estamos usando el control de las malas hierbas y ya lo subió al máximo. Y así, esto es lo único que puedo enseñar de precisión. Bueno, yo creo que termino para que veamos como el total, pero ya no queda nada más que decir. Así que en un ratito vuelvo para cerrar el video. Bueno, he terminado. Aquí se ve que está todo la hierba muerta. Así es que, bueno, y aquí quedó en 77. Porque obviamente no va a subir más allá. O sea, se empieza uno a poner mal el herbicida y ya te sube la barrita completa. Si bien con las otras cositas no subieron, digamos, este subió más, pero este no agarró, eso ya va en el tiempo, ¿ya? Pero con este tratamiento logramos aumentar un 4%. Y a medida que vayan trabajando los campos, ya después cosechar esto que ya se sembró, cosecharlo y seguir trabajando los campos, cada vez va a ir aumentando esto más, ¿ok? Así que sin desesperarse. Modo resumen, por eso me puse aquí, con las antenitas. El herbicida, acuérdense que no es necesario las antenitas, ¿ok? Solo con el tema de las camaritas. Vamos a ver por acá. Resumen. Cuando un campo pide... Bueno, ya. Si está para cosechar, hay que cosechar, hay que pasar cal, hay que desmenuzar, y si el campo pide arado, hay que arar. Si no, hay que pasar a sembrar directamente y pasar el rodillo. En el día 1 estamos hablando. Cuando el campo está sin ningún tipo de siembra, nada, hay que pasar cal, hay que sembrar y pasar rodillo. Y cuando el campo ya tiene algún cultivo en crecimiento, hay que pasar abono, cuidado con los neumáticos estrechos, o sea que sean neumáticos estrechos y que el abono sea con esta maquinita, con las camaritas, o si es que tienen un mod que tenga las camaritas, y con sensor, ya sea de esto o del tema de esto, de los espejos retrovisores, ¿ok? Pasar el abono, si tiene hierbas, pasar herbicida. Este no tenía hierbas, por eso no lo pasamos. Y al día siguiente, abonar lo que se sembró. Si es que a alguno le aparece hierba, aplicar herbicida y listo. Eso sería todo lo que tiene que ver con el precisión, ¿ok? Aquí, pasamos. Para terminar... déjame... Ay, no sé qué apreté. Ya, abandonar. Bueno, ojalá que les haya servido. Ojalá que les haya gustado también. Pero más que gustado en este caso, prefiero que les haya servido el video. Y espérate que ya me está sonando la musiquita, la oreja, me desconcentro. Bueno, no me quedo porque en realidad se repiten los procesos, ¿ok? Está para sembrar, o sea, para lo que sembré, ya cuando esté para cosechar, se cosecha y se parte el ciclo de nuevo. El tema de la cal, si es que es necesario, cuando recién uno parte le pone cal. El menú de ayuda te dice que la cal es recomendable usarla, aplicar cada 3 cosechas. Mi gurú creo que lo hace cada 2. Yo no sé. No sé cómo lo haré. No sé si lo haré todas las veces, no sé. En realidad no creo. Yo creo que también le voy a hacer caso a mi gurú y también lo voy a hacer cada 2. Eso ya va a depender de ustedes. Y eso, hacerle caso a lo que te pide el campo. Si el campo te pide ararlo. Si no, no lo aren. Se pillan la cosechadora con... la sembradora con función de labrado, que te diga que no es necesario arar ni labrar. Y así, de a poco hay que ir mejorando las puntuaciones, ¿ok? Paciencia, paciencia, paciencia. Ojalá les haya gustado, si es así, por fin, la manita. Y sobre todo espero que les haya servido. Fue un video bastante largo. Ya me puse nerviosa tratando de cerrar rápido, ya. Besos, besos, linda vida. Chau.